Hablaremos hoy de la batalla de Puebla. Como muchas veces hemos contado en este programa, en el siglo XIX Francia puso un emperador en México, fue Maximiliano de Austria, un Habsburgo, ¿no? Este hecho podría ser el final de la historia que vamos a contar. Pero hay asuntos que no hemos contado antes y que tienen que ver con lo que sucedió con anterioridad a la llegada del emperador europeo. Hubo un acontecimiento allí conocido como la Batalla de Puebla, muy heroico, recordado en México como fecha patria. Y la cosa fue así. Año 1861. El presidente era Benito Juárez, que había asumido hacía poco. El país estaba hecho un desastre. Había pasado la llamada Guerra de la Reforma y otros conflictos de décadas y décadas. Los conservadores, junto al clero, seguían en armas en contra de Juárez, que por supuesto no era conservador. Gran parte de México estaba destruida y en la pobreza. El 70% de los recursos económicos iban al pago de deudas externas. Entonces Juárez tomó una decisión. México suspendería los pagos para poder reconstruirse. La simpática respuesta de las potencias acreedoras fue una invasión. Francia, Inglaterra y España suscribieron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar contingentes militares a México para reclamar sus derechos como acreedores. Era una deuda que ascendía alrededor de 80 millones de pesos, de los que 69 millones correspondían a Inglaterra, 9 millones a España y solo 2 millones a Francia. España dispuso 5.800 hombres al mando del general Juan Prim. Francia, 3.000 hombres. Reino Unido, 800, bajo el comando del comodoro Dunlop. Los representantes de los tres países enviaron un ultimátum al gobierno mexicano. Juárez los invitó a una conferencia para conversar un poco. Al mismo tiempo, en vista de la posibilidad de una invasión militar, ordenó el traslado de pertrechos y la fortificación de Puebla. Se armó una unidad que se llamó Ejército de Oriente, que fue puesta bajo el mando de Ignacio Zaragoza. Y vean lo que pasó. En abril de 1862, después de unas negociaciones, España e Inglaterra, que eran los mayores acreedores, se retiraron de la invasión. Aceptaron la propuesta de moratoria del gobierno mexicano. Pero los franceses, con quienes México casi no tenía deuda y que eran portadores de la menor cantidad de bonos, se plantaron. Digámoslo, Francia quería derrocar al gobierno republicano de México para establecer una monarquía favorable a su política colonial. Gobernaba en ese entonces Napoleón III en Francia y su objetivo era ampliar los mercados, sostener las colonias en las Antillas, en el sur de América, y de ese modo garantizar el abastecimiento de materias primas en Francia, ¿no? Entonces no aceptaron la moratoria. Por aquellos tiempos, quizá fue el propio Napoleón III, quizá fue uno de sus ministros, inventó un término que ahora nos resulta simpático, pero un término que en realidad servía para que Francia pudiera acomodar su nariz en esta región del mundo. Y el término es latinoamericano. O sea, ¿qué tenían que ver los franceses con los mexicanos? Y más o menos, no mucho. Pero si utilizaban la latinidad como elemento común, ya entonces tenía sentido hablar de la familia latinoamericana en vez de la familia iberoamericana o hispanoamericana. Pero ahí fue donde nació ese término, claro, que en realidad acuñado por personas que no son muy amadas por los latinoamericanos, ciertamente. Bueno, los franceses no aceptaron la moratoria, extremaron su posición
y el embajador Dubois de Saligny exigió el pago inmediato de la deuda, que incluía un cobro exagerado por parte de la casa Jecker, que era un banquero suizo, una especie de buitre de aquellos tiempos. También pedía tener control total de las aduanas, así como la intervención directa en la política económica del país. Escribe el historiador Paco Taibo. Dice, el embajador era mentiroso, borracho, cínico, falsificador, organizador de negocios a la sombra de la embajada y creador de la crisis que llevó al enfrentamiento con Francia. Juárez lo mandó al diablo, pero muy al diablo, dice. Lo más espantoso era que el dinero prestado había sido entregado a banqueros privados de gobiernos ilegítimos anteriores a Juárez. A final de abril de 1862, el general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorenzé, marchó a conquistar México. Por entonces, a los militares franceses los rodeaba un aura de invencibilidad, dado que no habían sido derrotados desde Waterloo. Bueno, pero el que pierde en Waterloo no tiene necesidad de ser derrotado, al menos por 50 años. Estaban tan ensoberbecidos que Lorenzé le escribió al ministro de Guerra francés la siguiente carta. ¿Y tiene la carta original? La tengo acá, efectivamente. Bueno. Dice, somos tan superiores a los mexicanos en organización, disciplina, raza, moral y refinamiento, que le ruego anunciarle a su majestad imperial Napoleón III que a partir de este momento y al mando de nuestros 6.000 valientes soldados, ya soy dueño de México. Con una economía destruida por casi 50 años de guerras civiles, con un Estado débil y una población dividida por las pugnas entre conservadores y liberales. Liberales en un sentido de no conservador. Claro. Bueno, la conquista del país parecía una empresa factible con un contingente reducido. Bueno, pero no. El general Zaragoza era un tipo impresionante. Tenía una prosa notable, una enorme empatía con el ejército de voluntarios que lo adoraba. Había enviudado, tenía apenas 32 años y cuidaba 3 hijos. Zaragoza era ministro de guerra. Cuando Juárez dijo que alguien tenía que parar a los franceses, se postuló, renunció al ministerio y marchó al frente del ejército de Oriente para la misión de ganarle a los franceses. Un coronel conservador gastaba más en su uniforme que en la comida de su tropa, con su tricornio, plumas de avestruz, charolas, bordados con botones de oro. Zaragoza, en cambio, era muy humilde, andaba con un uniforme de paño azul, no usaba grados militares, tenía un capote todo agujereado. Después de algunos enfrentamientos en los que a los mexicanos no les fue bien, se replegaron en Puebla para esperar a los franceses. Zaragoza pidió al gobierno central picos y palas. Le respondieron que las pidiera a los campesinos de por ahí, porque el gobierno de Juárez no tenía recursos ni para eso. Zaragoza tenía comunicaciones escuetas pero certeras con sus soldados. Les dijo una vez a sus generales, creo que Porfirio Díaz era uno de ellos, ¿no? Les dijo a los generales que era muy probable que los mataran a todos y que se trataba de intentar que eso no sucediera. La mañana del 5 de mayo de 1862 se inició la famosa batalla de Puebla, donde se enfrentaron el grueso de los ejércitos. Eran más o menos 5.000 hombres de cada lado. Cuando tuvo a los franceses cerca, Zaragoza les dijo a sus soldados, como arenga, estamos ante el mejor ejército del mundo, pero nosotros tenemos la mejor patria. Durante 3 horas los mexicanos, con tipos descalzos, con machetes, palos, hondas y algunos rifles de 60 metros de alcance, repelieron el ataque francés. Poco antes de la batalla, Zaragoza había pedido al Ministerio de Guerra 2.000 suelas, ni siquiera botas, ¿Suelas? porque tenía 2.000 tipos descalzos, ¿no? Hubo momentos en los que Zaragoza dijo que daban ganas de dar vueltas los cañones y tirar para adentro, por la actitud de los conservadores.
Sucede que mientras él intentaba repeler a los franceses, el arzobispo Labastida organizaba un Te Deum para recibir en júbilo a los franceses cuando llegaran. Los franceses llegaron hasta el borde del fuerte de Puebla. Pudo verse a mexicanos enloquecidos, tirando balas incluso con las manos, como si fueran piedras. El francés Lorenzet trató por todos los medios de hacerse con el fuerte, pero terminó retrocediendo. Según el periódico La Orquesta, los franceses fueron rechazados 3 veces y se retiraron en completa dispersión. El héroe que repelió la última entrada francesa fue un conservador. Fíjense qué cosa. Semanas antes de la batalla, Juárez había declarado una amnistía a los enemigos de la República en la Guerra de la Reforma si se unían a él para defender al país de la invasión francesa. Y el caso más célebre fue el del general conservador Miguel Negrete. Miguel Negrete, apellido ilustre mexicano, que se puso a disposición de Zaragoza y cuentan que le dijo: yo tengo patria antes que partido. Yo tengo patria antes que partido. El saldo final de la batalla de Puebla fue de 476 soldados franceses muertos, 345 heridos, y del lado mexicano 83 muertos y 132 heridos. Zaragoza le escribió a Juárez un telegrama. Decía: los franceses pelearon con valor, pero están mal mandados. Las armas nacionales, señor presidente, se han cubierto de gloria. 3 meses después, todavía acuartelado en Puebla, el general Zaragoza contrajo tifus y se murió. Tenía 33 años. Había ganado, pero lo único que quería era acompañar a los heridos. Cuando en Francia se supo la derrota del ejército francés, tembló Napoleón III. Hubo una crisis, delirios exóticos, llegaron las historias de que los indígenas Zacopoatlas se comían a los cadáveres. En otras monarquías de Europa, con incredulidad y asombro, se comentaba cómo el ejército francés, que había conquistado Indochina, había sido derrotado en México. Juárez ganó un año, pues los franceses volvieron. Volvieron, ya no fueron 5.000, fueron 40.000, y entonces llegó el emperador Maximiliano, que era un hermano del emperador austrohúngaro, ¿no? Estaba casado con una mujer que se llamaba Carlota, que no las tenía todas consigo. Juárez comenzó su gobierno errante, andaba por ahí, pero esa es otra historia. Ya hemos hablado, podemos hablar alguna otra vez. Una segunda parte. Terminó mal, Maximiliano terminó mal. El indio Juárez lo fusiló en Querétaro. Digamos, para terminar, que hay un dato saliente para sugerir que la deuda no era más que una excusa para dominar un país. Los franceses, para cobrar los 2 millones de deuda que reclamaban a Juárez, gastaron 900 millones en la campaña militar para poner un emperador. Hemos hablado de un conservador patriota, era Miguel Negrete. Otro Negrete canta ahora esta canción que solía acompañarme cuando yo era chico. Estaban en algún momento las canciones mexicanas, eran también nuestras canciones. Y Jorge Negrete también era un artista muy querido en Argentina.